¿Se escucha algo? Bueno, camaradas, vamos a empezar. Yo evidentemente voy a hablar muy poquito, pero quería por lo menos hacer el esfuerzo para poder presentar a este orgullo de mesa con los camaradas de la fracción trotskista Cuarta Internacional y que han hecho un esfuerzo también para acompañarnos en esta escuela de verano. En primer lugar, decir, bueno, como dijimos hoy también en las charlas, venimos de haber podido participar en la Universidad de Verano de Revolución Permanente con más de 750 compañeros y compañeras, y es la verdad un orgullo enorme ver que nuestra corriente internacional está avanzando en Francia, porque sabemos que además no solo es un avance para los compañeros en Francia, sino para toda la FT y para toda nuestra corriente internacional. Así que empezar por ahí. Y en ese marco, bueno, agradecer especialmente a Loli, a Adrián, a Alberta, que después de semejante esfuerzo nos acompañan hoy, porque el internacionalismo también es esta solidaridad concreta y este acompañamiento mutuo. Y también a las compañeras de México, Yara, que está presente aquí, Claudio, que está por ahí, compañeros de nuestro grupo mexicano, a Sheila de Italia, que está presente en esta escuela junto con Luca, y a Juan Duarte de Argentina, que está también del PTS aquí en esta mesa. Estamos en un momento político a nivel internacional, que es un momento político muy convulsivo. Como saben, vamos a seguir debatiendo en esta escuela. Ya se cumple 1 año y medio del comienzo de la guerra de Ucrania, una guerra reaccionaria, pero que ha puesto de nuevo la cuestión de la guerra entre potencias en el territorio europeo, ¿no? Una guerra en la que se enfrenta, por un lado, la OTAN, los grandes estados imperialistas, actuando en una guerra por procuración, decimos, a través del gobierno de Ucrania, de Zelensky, contra una potencia militar como Rusia. Y eso vuelve a plantear debates estratégicos que los revolucionarios nos tenemos que plantear en el terreno internacional. También la guerra ha llevado a un agravamiento de la crisis social y económica y la crisis inflacionaria en muchos países. En algunos ha sido relativamente contenida, pero en otros países ha dado lugar también a enormes muestras de descontento social y de lucha de clases. Descontento social que se expresa a través de la lucha de clases, como nos van a contar los compañeros en Francia, pero también en algunos lugares ese descontento social se expresa canalizado de forma reaccionaria a través de formaciones políticas de la extrema derecha. Y eso también es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar, que tenemos que discutir, porque nos tenemos que plantear cómo enfrentamos a esos procesos desde una política de independencia de clase. Y hablando ya más en lo que hace a la lucha de clases, bueno, la presencia de los compañeros de Francia nos parece que es muy importante, porque nosotros venimos viendo en el último ciclo político fenómenos de la lucha de clases que hemos llamado revueltas o fenómenos que no son claramente, digamos, con protagonismo de la clase obrera. En cambio, en Francia y en otros países, como en Reino Unido, con las huelgas que hemos visto en el último tiempo, empezamos a ver un mayor protagonismo de la clase obrera. Y eso para nosotros, que luchamos por el socialismo revolucionario, es muy importante, es muy auspicioso de los tiempos que se vienen. Y también tenemos que reflexionar en común sobre cómo actúan las burocracias sindicales y los partidos reformistas para tratar de desviar esos procesos de lucha. Entonces, bueno, vamos a aprender mucho de la experiencia de los compañeros. Finalmente, hay otros compañeros, bueno, como Alberta, por ejemplo, de la Juventud de Revolución Permanente, con los cuales queremos intercambiar también, porque en esta nueva situación política empiezan a abrirse lo que llamamos nuevas formas de pensar.
y las ideas del socialismo, las ideas del anticapitalismo, las ideas de que es posible aspirar a una sociedad que no sea esta basura del capitalismo, empiezan a aprender en nuevas generaciones. Y eso también para nosotros es fundamental. Yo hoy no puedo hablar mucho más, espero poder hablar un poquito más mañana, pero no importa, porque hoy los protagonistas son los camaradas del FT. Y bueno, nada, pido un último aplauso para empezar a darle la palabra a ellos. Comenzamos entonces con Yara desde México. Bueno, muchas gracias, camaradas. Estamos muy entusiasmados de estar aquí, Claudio y yo. Les cuento muy breve sobre México. Ahora estamos en el 5º año del gobierno de López Obrador, un gobierno con un discurso progresista que ha mantenido lo fundamental de la subordinación a las políticas imperialistas y que es un gobierno que está muy legitimado, tiene una enorme fortaleza porque tiene a su favor enormes aspiraciones democráticas de un movimiento de masas que por primera vez hace una experiencia con un gobierno que no es abiertamente neoliberal y que no se reivindica de la derecha. Pero aún con esta hegemonía fuerte y con una enorme pasividad que ha impuesto su fortaleza, y su política, así como el rol de las burocracias sindicales y de las organizaciones reformistas y también el hecho de que hay una baja lucha de clases en el país, este gobierno enfrenta importantes contradicciones. Una de ellas, quizá la más cruda, es la violencia generada por el crimen organizado y por la militarización del país, ¿no?, que afectan sobre todo a la población pobre y trabajadora y en particular a las mujeres, pues el feminicidio se ha duplicado, llegando a alcanzar a las 11 asesinadas al día bajo este gobierno supuestamente progresista. Y esto si comparamos las cifras con el gobierno anterior de derecha, ¿no? Y al mismo tiempo han aumentado las desapariciones forzadas, algo que hoy está abriendo un cuestionamiento político importante, porque es algo que, lejos de desaparecer con este gobierno, se ha continuado y se ha profundizado. Otra de las contradicciones es la crisis migratoria, siendo que México y Estados Unidos son uno de los corredores migratorios más grandes del mundo, ¿no? Con miles de trabajadores en Centroamérica y en México que son forzados a desplazarse hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida. Estados Unidos y las patronales, junto a las políticas que ha mantenido los distintos gobiernos en México, han configurado los últimos 30 años en la frontera norte un territorio prolífero para la superexplotación, construyendo ciudades obreras como Ciudad Juárez, que seguramente conocen porque saltó a la fama a nivel internacional por los asesinatos de mujeres. La situación en Ciudad Juárez permitió explicar y expresar que el feminicidio tiene un carácter de clase, pues son las mujeres pobres y trabajadoras, las migrantes, las que son víctimas de las redes de trata y prostitución y de los feminicidas, que están asociados y protegidos con los policías, con los militares y que a su vez protegen en particular a los empresarios y al narco, que convierten a las mujeres en mercancías desechables. Desde Pan y Rosas y las organizaciones de la fracción trotskista en México y en Estados Unidos, así como todos los grupos de la fracción trotskista, por ejemplo, frente a los efectos de la guerra en Europa o frente a la política de esta Europa fortaleza que deja morir migrantes africanos, exigimos derogar las leyes antiinmigrantes y denunciamos a la policía racista que garantiza los intereses del capital y del imperialismo, mientras exigimos también la regularización y plenos derechos para todas las personas migrantes, denunciando en particular los terribles efectos que tiene para las personas trans el no tener derechos y el estar en condiciones de ilegalidad. En el caso de México y Estados Unidos, esto también va de la mano de exigir la desmilitarización del país y de las fronteras, pues la salida del ejército a las calles ha profundizado la violencia y extendió el feminicidio a nivel nacional, fortaleciendo un clima represivo que hoy, por ejemplo, hace 2 días recién, construye escenarios como una política del gobierno de desplegar drones que tiran bombas contra comunidades indígenas organizadas, cosa que me recuerda a Siria, por ejemplo, ¿no?, a un territorio en guerra.
También planteamos la necesidad de que las organizaciones obreras y de izquierda retomen las demandas de las personas migrantes y de las mujeres, así como la lucha por los derechos de las personas LGBT, pues el racismo y el machismo son alentados por la clase dominante y aprovechados para amenazar a trabajadores nativos con contratar migrantes que laboran por la mitad del pago. Así confrontan artificialmente a los trabajadores y dividen nuestras filas para debilitar nuestra respuesta organizada. En este contexto presentamos recientemente el libro de Mujeres, Revolución y Socialismo de las camaradas Josefina y Diana de Brasil en distintas universidades en la capital, pero en particular en la frontera norte con Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Ahora vamos a tener, volviendo, una presentación en Sonora, que es otro estado fronterizo, y donde para nosotros construir una corriente feminista socialista que organice a trabajadoras en la ciudad del feminicidio, en ciudades obreras, en las maquilas, que son fábricas enormes de ensamblaje, y que estas trabajadoras y esta perspectiva del feminismo socialista está vinculado con la lucha de mujeres que trabajan en estas condiciones terribles, es un gran desafío para nosotras. Los últimos años, les quiero contar que ha habido un proceso de relocalización productiva en México, una enorme inversión extranjera en nuestro país, empezando por la inversión estadounidense, pero que en segundo lugar es inversión española, y que ha implicado la construcción de nuevos clústeres o campos industriales en el centro y en el sur del país. Para atraer estas inversiones, estos nuevos capitales, el gobierno aprovecha la mano de obra barata de los trabajadores y de la población migrante, así como los recursos naturales que entrega en bandeja de plata a las transnacionales de mano de una política neoextractivista. Esto plantea la posibilidad de que la clase trabajadora se fortalezca objetivamente y seguro se extenderán procesos de politización y de lucha de clases en la industria y otros sectores estratégicos como la minería, como los que hemos visto en los últimos años, con huelgas salvajes o paros locos, como los llamamos allá, que han sido desviados con promesas del gobierno que busca frenar el descontento y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales, para que pensemos también el rol del supuesto progresismo allá, ¿no? Para evitar que se desarrolle la lucha de clases. Por eso consideramos que es necesario que la clase trabajadora conquiste su independencia política frente a la patronal, frente al régimen político, frente a las burocracias sindicales y desarrolle su autoorganización, pues ninguna de las demandas de nuestra clase podrá ser resuelta por un gobierno que promete transformar las condiciones de vida mientras negocia con el imperialismo y se sienta a festejar las millonarias ganancias de los empresarios mexicanos. Frente a un movimiento de mujeres pluriclasista, con múltiples tendencias políticas por izquierda y por derecha, la independencia política del movimiento de mujeres también es una necesidad urgente. Y por eso, al igual que en Chile o en el Estado español, donde se fortalece por derecha un feminismo liberal de los ministerios, con las oposiciones conservadoras que hoy cínicamente se dicen feministas y de las que no podemos esperar más que ataques reaccionarios, y mientras por la izquierda, con el gobierno supuestamente progresista, tenemos que dialogar porque ha habido importantes conquistas como la despenalización del aborto, también planteamos con toda claridad que estas conquistas han sido utilizadas para pasivizar y disciplinar al movimiento de mujeres buscando subordinarlo al Estado. Entonces, cierro planteando que el feminismo socialista de Pan y Rosas está en la primera línea de la defensa de estos derechos democráticos, como la lucha contra la violencia, contra el racismo, contra la discriminación, contra la precarización laboral, contra el feminicidio, por aborto legal y por derechos reproductivos, por comisiones de mujeres en cada fábrica y centro de trabajo, pero defiende estos derechos o intenta arrancarlos con métodos revolucionarios de la lucha de clases y no se detiene ahí. Busca pelear por la hegemonía de la clase trabajadora, unificar la lucha de las mujeres a las luchas y a las demandas de la clase trabajadora y reconocer la potencia que esta clase tiene para paralizar la economía y para poner contra las cuerdas a la clase dominante a través de sus métodos de lucha. Por eso consideramos que la potencia que tiene nuestra clase tiene la capacidad de transformar profundamente nuestra sociedad y crear una sociedad distinta. Por eso, cada pelea democrática y contra la violencia la unificamos con la perspectiva de pelear por un gobierno de las y los trabajadores que arranque por la fuerza revolucionaria los privilegios de la burguesía, que acabe con este sistema político y económico de explotación y miseria y reorganice sobre otras bases la economía para luchar por una sociedad sin opresión ni explotación. Y por eso hoy quiero
decir muy orgullosamente que Pan y Rosas, desde mi perspectiva, es la agrupación militante de mujeres y disidencias sexogenéricas, sin duda más grande de la extrema izquierda a nivel internacional, con secciones en 15 países, a las que ahora se suman las compañeras de Corea del Sur, y que estoy orgullosamente, que muy orgullosamente aporta a las filas de la fracción trotskista por la Cuarta Internacional decenas de dirigentes políticas, obreras e intelectuales y miles de militantes que levantamos una perspectiva antirracista, internacionalista y antiimperialista en 3 continentes para aportar modestamente a nuestra clase y a la construcción de fuertes partidos revolucionarios que levanten un feminismo de la lucha de clases, que levanten las banderas por la reconstrucción de la Cuarta Internacional y por la lucha por el comunismo. Ciao a tutti, sono Scilla, sono una compagna della FIR, l'organizzazione sorella della SRT in Spagna, insieme alle altre organizzazioni della corrente trotskista internazionale. E ringrazio per essere qui e per poter darmi l'opportunità di parlare. Voy hablando español, lo siento, ma dale. Italia tiene hoy una tasa de inflación de los 6% y el crecimiento de su PIB este año se estima que es solo el 0,7 más. El precio de la canasta básica sigue subiendo y, por ejemplo, en promedio un kilo de pan cuesta 5 euros, mientras que el salario medio neto solo ronda los 1.500 euros al mes. Y seguimos teniendo una de las tasas de trabajo negro más alta de Europa. La suma de varios factores de crisis con la propagación del coronavirus y la guerra de Ucrania, de hecho fue el contexto histórico perfecto para los discursos reaccionarios del partido Fratelli d'Italia, cabezado por la líder Giorgia Meloni, que se presentaba como una dura oposición a los gobiernos servil a los grandes capitalistas, la burocracia de la UE y la OTAN. Y de hecho fue en esta situación cuando el pasado mes de septiembre, cerca del Día Internacional por el Derecho al Aborto, la coalición de derecha ganó las elecciones y fue capaz de instalar uno de los más reaccionarios de los últimos 20 años. Y que esto, sin embargo, es el primer gobierno con una presidenta. Esto no significa ninguna inclinación feminista por su parte, hasta el punto que la Meloni se llama a sí misma el presidente. A pensar de autodeterminarse de centro derecha a un año de su toma de posición, está claro que está implantado un gobierno de ultraconservador que no tiene intención de suavizar sus políticas hasta que la clase trabajadora le haga de barrera con su propia lucha. Bajo este gobierno hemos tenido leyes que hacen retroceder 10 años los derechos de la persona LGBT, y se ha recortado el dinero de la sanidad pública, haciendo, por ejemplo, el derecho al aborto casi inaccesible a muchas mujeres en muchas regiones, a pesar que la Meloni aseguró en su discurso de investidura que no tocará la ley que protege este derecho, y desde un punto de vista puramente formal no lo hizo. Se derogó la renta de ciudadanía con una retórica muy violenta contra los jóvenes y los pobres, una medida deseada en 2018 del Movimiento 5 Estrellas y que, aunque se fue una medida insuficiente selectiva, al menos permitía de sobrevivir a cientos de miles de familias sin ningún ingreso. La propuesta de salario mínimo fue retrasada y se aprobó una ley que legitima aún más el trabajo precario.
A todo esto, la conciliación de los principales sindicatos no lo ha hecho frente. Incluso la CGIL, el principal sindacato italiano, que en su lugar, per primero invitó en su lugar al sus congresos a un político de extrema derecha, la misma Meloni. Está claro que anche la base electoral del partido Meloni cuenta con una gran reserva entre las clases media y medias bajas. Sus intenciones pero son de defender a todo costo, incluso al costo de expulsar a más de cientos de mil de personas por debajo del moral de pobreza, los intereses de las grandes y medias empresas. Ante esta dramática situación, desgraciadamente sigue prevaleciendo una actitud muy pasiva de la política, relegando la oposición a las políticas gubernamentales de la institución. De esto están aprovechando más la retórica que en las acciones concretas. El Movimiento 5 Estrellas, el nuevo Partido Demócrata, también liderado aquí por una primera vez por una mujer, Elly Schlein, que como mujer bisexual y de origen judío, gubernamentalista en su carrera, pero dispuesta a apoyar algunas campañas antigubernamentales, parece ser la líder perfecta por el progresismo burgués. La estima, sin embargo, que apoya la guerra y el envío de armas a Ucrania, sea líder de uno de los partidos que más ha atacado a los trabajadores, llegando incluso donde la derecha de Berlusconi no ha sido. Esto confirma que no es solo una cuestión de género o sexo, también sino de clase. Y que si se quiere romper con el capitalismo, no se puede dejar la oposición en manos del feminismo liberal, más grosero y de su representante institucional. Por esto, desde la FIR luchamos por construir una corriente feminista revolucionaria como Pan y Rosas para que pueda hablar una alternativa real a los discursos sexistas y transfóbicos de este gobierno, sin caer en las ilusiones propuestas por los partidos que no tienen ningún interés en defender la libertad de identidad y sexualidad, más que él utiliza instrumentalmente para generar consenso. Esto nunca frena a la derecha, nunca producía una alternativa política real. En imperativo que empezamos por la juventud, que hoy es el grupo más sensible a la cuestión de los derechos sociales civiles, desarrollé cada vez más una política revolucionaria que no deja a los grandes partidos burgueses la defensa de sus necesidades, sino que junto con los trabajadores se autoorganiza y desarrolla un partido independiente de la clase obrera con una solución de izquierda anticapitalista a la crisis de la clase dominante, para no solo defender, sino también a atacar. Nosotros como FIR, aunque somos un pequeño grupo, estamos fieramente convencidos de la necesidad de la construcción de este partido, tanto en Italia como en otro país. Y por eso estamos muy orgullosos de formar parte de una organización como la FT, que lucha en muchos de países del mundo para derrocar el capitalismo y construir una sociedad mejor que se basa en el sentimiento de la comunidad que todos hoy podemos sentir en esta escuela de verano viendo a nuestros compañeros a nuestro lado. Ahí estamos. Hola compañeras y compañeros, antes que nada es un orgullo y un placer estar aquí junto a ustedes. Sepan que seguimos atentamente el desarrollo de las peleas que van dando y con mucha expectativa las que se vienen, así que voy a tratar de contar un poco lo que hacemos desde el PTS en Argentina y cuál es la situación actual y los desafíos que nos proponemos. En Argentina, la pelea por la construcción de un partido revolucionario se da en un marco histórico en el cual el peronismo tiene un lugar central en el movimiento obrero y en el régimen político. Superar de forma revolucionaria esa conciencia reformista que en los últimos años se expresa en su ala centroizquierdista, el kirchnerismo,
con su desmovilización permanente y su mal menorismo, que permite el avance de la derecha, es para nosotras y nosotros una tarea central. En las últimas 2 décadas vimos disputas entre un sector de centro-derecha, el macrismo, y el kirchnerismo. Mientras el anterior gobierno macrista trajo al FMI mediante una estafa, el kirchnerismo desmovilizó la lucha en 2017 con el lema de ¡Ay 2019!, llamando a votar en 2019. El gobierno de Alberto Fernández lo validó. Y estamos asistiendo a la emergencia de una figura outsider de derecha liberal, populista, como la de Javier Milei, al modo de los Bolsonaro o Trump, con el régimen acordando en someterse al FMI, entregar derechos laborales y avanzar en el saqueo y destrucción extractivista del país, de la mano del imperialismo, con el fracking, con explotaciones petroleras offshore en alta mar, con la mega minería, sobre todo del litio, y con el agronegocio. Las visitas de la secretaria del Cono Sur del Ejército de Estados Unidos son frecuentes, y lo que dice es que en América Latina se está jugando un partido de ajedrez entre el imperialismo yanqui y China y Rusia, y que son socios, obviamente, nuestros, ¿no? Con intereses comunes. Bueno, en cada uno de estos momentos, el PTS fue intentando construir un partido leninista de combate con influencia de masas, enraizado en la clase obrera, interviniendo en la lucha de clases con nuestra estrategia transicional, dando batallas políticas y teórico-ideológicas. Tuvimos un rol destacado en la experiencia de Fábricas Recuperadas, con Salón como emblema y Raúl Godoy como figura. También en el sindicalismo de base, en particular en los conflictos fabriles de la zona norte del Gran Buenos Aires, como los de Kraft Terrabusi, PepsiCo, Donnelley, la actual Madigraf bajo gestión obrera, y Lear, así como en huelgas docentes de salud y en el subterráneo de Buenos Aires. También contra el intento de reforma previsional y laboral de Macri en diciembre de 2017, que fue, como decía recién, desmovilizado por el kirchnerismo. Durante la pandemia tuvimos a Guernica, una enorme lucha por la vivienda y por otro movimiento de desocupados, donde el PTS tuvo un rol central, además de intentar organizar trabajadores de precarios y con un programa alternativo en la salud. En todas estas luchas las dimos contra la burocracia sindical peronista y los distintos gobiernos. Además de luchas estudiantiles, el movimiento de mujeres, que conquistó el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y últimamente un movimiento socioambiental en ascenso en todo el país que enfrenta proyectos extractivistas y que dio luchas triunfantes como en Mendoza y en Chubut, donde la intervención de la clase obrera portuaria tiró abajo una ley que el gobierno provincial había votado ya en la legislatura, obligándolo a retroceder en una referencia muy importante. Ideológicamente, la editorial Ediciones IPS ha publicado desde elaboraciones estratégicas como Estrategia Socialista y Arte Militar, de la revuelta a la revolución, textos sobre Gramsci y Trotsky, economía, historia, clásicos del marxismo, mujer, como los libros de la camarada Josefina, hasta en temas de ciencia y de ecología. Esto último, lamentablemente en soledad respecto al resto de la izquierda, que desprecia la lucha teórica. También el diario La Izquierda Diario es una referencia nacional y la revista Ideas de Izquierda una publicación destacada dentro de la izquierda. En todo momento, evaluando nuestras contradicciones y viendo la forma de superarlas. Intentamos construir un internacionalismo militante, construyendo la FT, destacando la reflexión internacional, participando con compañeras y compañeros en procesos como los de Chile y recientemente en Perú, y movilizándonos constantemente en apoyo a luchas como la del pueblo francés, contra la guerra imperialista, las del movimiento de mujeres, etc., tratando de hacer parte a la vanguardia de las lecciones de los procesos. Quería referirme a 3 cuestiones. Por un lado, el parlamentarismo revolucionario, por otro, la lucha de Jujuy y nuestra intervención, y finalmente, la situación actual y las perspectivas que se nos abren. Producto de nuestras luchas políticas, pudimos constituir el Frente de Izquierda, un frente político muy progresivo con un programa clasista, anticapitalista y socialista, de independencia política respecto a gobiernos y patronales, en constante lucha política con el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST, con quienes tenemos diferencias estratégicas importantes, pero que ya lleva 12 años de una experiencia inédita.
Esto nos ha permitido hacer emerger varias referencias políticas nacionales, con figuras como las de Nicolás del Caño, Miriam Bregman o Alejandro Vilca, y decenas de referentes regionales en todo el país, ligadas a las luchas que enumeré. Apostamos a practicar un parlamentarismo revolucionario y que nuestras figuras políticas sean verdaderos tribunos del pueblo, como decía Lenin, de las luchas y de los padecimientos y agravios populares, y de su organización, agitando, por ejemplo, las 6 horas como consigna central, y también un programa extractivista, entre varios otros ejemplos. Peleamos contra la casta política y por otro tipo de Estado y gobierno de los trabajadores. Superar la contradicción entre una influencia inédita por arriba y nuestra organización e influencia por abajo es una preocupación constante, logrando votaciones históricas en sectores históricamente dominados por el peronismo e incluso superándolo en provincias como Jujuy, lo cual apostamos a que se traduzca en una construcción partidaria orgánica de los de abajo. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de no estar a la altura del desafío. En estas últimas elecciones primarias ganamos la interna y logramos buenas elecciones en diferentes regiones con una campaña anticapitalista y socialista, alentando las luchas en las calles, contra el FMI y el extractivismo y contra la figura reaccionaria de Milei. A su vez, ampliamos nuestras diferencias frente al Partido Obrero, que hizo una campaña centrada en atacarnos, diciéndonos, por ejemplo, racistas y neokirchneristas, y también en un clima reaccionario y donde desde el gobierno el kirchnerismo hizo una maniobra que incluyó por primera vez dentro del peronismo una lista populista de izquierda solo para contener los votos de izquierda hacia nosotros. Seremos en este sentido y hacia adelante una de las 5 fuerzas que competirán hacia octubre con esta perspectiva. En la reciente lucha del pueblo jujeño pudimos denunciar desde adentro las maniobras del gobierno radical y peronista y el peronismo para pasar una reforma constitucional de carácter totalitario, antiobrera y a medida de garantizar el saqueo y destrucción de la puna y de las comunidades originarias que la habitan, a pedir del gran capital imperialista interesado en el litio. Combinamos la denuncia y la agitación parlamentaria con la lucha por abajo en las calles, en la primera línea contra la represión brutal, incluso cayendo detenidos nuestra compañera constituyente Natalia Morales y el compañero Lucho Aguilar, periodista de La Izquierda Diario, denunciándolo desde La Izquierda Diario y durante la campaña como un laboratorio para lo que viene después de octubre a nivel nacional. Durante el proceso pusimos en pie la Asamblea contra la Reforma del Pueblo, trabajadores, comunidades, estudiantes y por los derechos humanos, desde donde peleamos por organizar una huelga general contra la reforma y el gobierno. Finalmente, la situación actual. La emergencia de un outsider populista liberal de derecha como Milei, como decía recién, se da en un contexto político de crisis orgánica. Para decirlo rápidamente, de una ruptura de relaciones de representación política entre los de arriba y los de abajo, de niveles de explotación y precarización enormes, con una pobreza de alrededor del 50%, con una inflación galopante de más del 120% anual y con un gobierno entregado al FMI. Pero sobre todo, es consecuencia de un malmenorismo constante y de una desmovilización, como les decía recién, que socavan la idea de lucha y fomentan la salida individual que impone el capitalismo sobre los de abajo y que nutren la expresión de la bronca por derecha. Hacia octubre queremos aprovechar para agitar nuestro programa transicional denunciando al gobierno, a la derecha y a los grandes empresarios, así como al capital financiero, hacer propaganda anticapitalista a una escala nacional y socialista, porque tenemos la oportunidad de hacerlo denunciando concretamente el país que quieren construir y destruir. Al mismo tiempo, organizar audazmente, llamando a resistir el ajuste que ya está llevando adelante el gobierno del Frente de Todos y Unión por la Patria. Y en lo inmediato buscaremos impulsar un frente único que convoque a una movilización unitaria contra la derecha y contra el ajuste del gobierno, que al mismo tiempo que mete miedo con la figura de Milei, estar llevando adelante este ajuste que incluyó, por ejemplo, el día después de las elecciones, una evaluación
del 22% y que incluye, por ejemplo, ya declaraciones de un ministro como el ministro de Seguridad de Kicillof, Berni, diciendo que le armaron las listas a Milei, y de un gobernador como el gobernador Perotti, también peronista, diciendo que si hay un balotaje, él va a llamar a votar a Milei. Nos parece que así no se enfrenta la derecha, y estamos apostando todo a organizar desde abajo porque hay mucha bronca y la imagen que da la elección en los números no refleja que hay enormes sectores de la población que sobre todo están expresando un enorme descontento por las condiciones sociales terribles que se dan en el país. Queremos denunciar que la burguesía prepara un ataque mayor y que los programas de los candidatos, aunque no son lo mismo, en el fondo coinciden en que la crisis la paguen los trabajadores, las y los precarios, etc., planteando que en ese marco el voto al Frente de Izquierda Unidad en octubre es el primer paso de la resistencia. De conjunto, buscamos avanzar en influencia política sobre los sectores más conscientes de la clase trabajadora, la juventud y la intelectualidad de izquierda, preparándonos hacia una lucha de clases que sin duda será más dura. En eso estamos en Argentina, y la construcción de la fracción trotskista creemos que es muy importante en este sentido, y compartir esta experiencia con ustedes acá y abrirla a preguntas nos parece muy importante. Así que muchas gracias y seguimos después en las preguntas. Allô. Ouais, salut à tous, je m'appelle Adrien Cornet, je suis raffineur chez Total, je suis représentant syndical CGT et militant à Révolution Permanente depuis 2020. Hola a todos, me llamo Adrián Cornet, soy rafinero y representante sindical de la CGT en una refinería y milito en Revolución Permanente desde el 2020. Ouais. Donc on est très content d'être là, donc on remercie les camarades du CRT de nous avoir invités à cette université d'été pour qu'on échange, qu'on parle du mouvement historique qui a eu lieu en 2023 donc, contre la réforme des retraites de Macron, et aussi qu'on échange entre nous tous et nous toutes de nos différentes organisations au sein de l'AFT. Y bueno, quiero agradecer a los compañeros de la CRT por invitarme para discutir en esa escuela de gran momento histórico de lucha que tuvimos en contra de la reforma de la jubilación en 2023 en Francia, pero también compartir experiencias sobre nuestras organizaciones hermanas de la AFT. Je vais essayer de résumer en une dizaine de minutes un mouvement qui a duré plusieurs mois, qui a été ultra profond, et ça va être un exercice assez difficile. Voy a intentar resumir en 10 minutos un movimiento que duró 6 meses y que fue muy profundo y va a ser un poco difícil. C'est important de comprendre que, en fait, le mouvement qu'on a vécu en 2023, il vient d'une séquence qui dure en France depuis 2016. Contre la loi du gouvernement Hollande, et ensuite il y a eu plusieurs mouvements qui se sont enchaînés. En 2016, on a eu un grand secteur important de la jeunesse avec des secteurs du mouvement ouvrier, notamment du privé, dont les raffineries ont fait partie et ont joué un grand rôle. Es importante entender que la profundidad del movimiento de la jubilación viene de un contexto, de un ciclo de lucha de clase que empezó en 2016, en el momento de la lucha en contra de la ley del trabajo del gobierno Hollande, que movilizó importantes sectores de la juventud, pero también de las refinerías. Par la suite, en 2018, on a vu émerger un mouvement très radical, très important historiquement aussi, qui a mobilisé une partie de notre classe qui ne se mobilisait pas d'habitude, qui est les secteurs périurbains, les secteurs les plus précaires, qu'on a appelés en France les gilets jaunes. Y después, en 2018, vimos un movimiento muy importante, muy radical, que movilizó un sector que no habíamos visto levantarse, que era el sector periurbano de la clase obrera, con el movimiento de los chalecos amarillos.
Et ensuite, en 2019, on a affronté la première réforme des retraites que Macron voulait nous imposer, que la retraite des réformes à point, et qui est un mouvement très important aussi, avec une très longue grève qui a été concentrée sur le secteur des transports et notamment parisien. Y después, en 2019, tuvimos una lucha muy importante en contra de la primera reforma de la jubilación de Macron, que era otro ataque, y que fue concentrado en los sectores de los transportes públicos en París. Grâce à la grève et aussi parce que en fait le mouvement en France s'est arrêté aussi parce qu'il y a eu le confinement et le Covid. On a vu en fait cette réforme qui n'est pas passée, qui n'est pas allée au bout. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que malgré le confinement, il y a eu des mouvements assez importants de lutte, notamment pour imposer en fait des protections aux travailleurs qui étaient essentielles. On a vu les travailleurs aller au travail sans masque, sans gel, sans protection, des travailleurs qui étaient essentiels, pendant que leurs patrons, eux, ils étaient confinés dans leur maison secondaire. Et ça a beaucoup changé la subjectivité des travailleurs. Y esa reforma de 2019 no pasó por la huelga, pero también por el COVID, y después tuvimos también importantes movimientos de lucha en el COVID que cambiaron mucho la subjetividad de los trabajadores, pero porque era un momento donde se tenía que luchar para protecciones básicas, que los trabajadores fueron a trabajar sin mascarillas, sin protecciones, y que toda esa primera y segunda línea se enfrentó a la brutalidad de la explotación y cambió la subjetividad de una partida importante de nuestra clase. Ensuite, en 2022, on a vécu donc l'élection présidentielle avec la réélection d'Emmanuel Macron, qui s'est fait avec beaucoup de difficultés, et notamment avec une toute petite majorité à l'Assemblée nationale, ce qui a créé un début de crise politique. Y después, en 2022, tuvo la elección presidencial con la reelección de Macron, que se hizo con una crisis política porque él no tiene la mayoría en el Parlamento, y fue también un momento de crisis. Alors que les partis réformistes comme la France Insoumise parlaient beaucoup d'élections, à la rentrée 2022 et notamment à l'automne, au mois d'octobre, arrive une des plus grandes grèves des raffineurs, donc chez Total et aussi chez Exxon, qui remet au centre la méthode de la grève pour les travailleurs. C'est une grève victorieuse qui a asséché l'ensemble des stations-service en France et qui a obligé Total à lâcher quasiment 6% d'augmentation pour les raffineurs. Y después, cuando los partidos reformistas solo hablaban de elección, tuvo una huelga muy importante en el sector de las refinerías, que tocó todas las refinerías de Francia, de Total, pero también de Exxon, que paralizó totalmente no había ni una gota de petróleo en las cosas donde se compran estaciones de servicio. Y fue un movimiento muy importante que puso al centro el método de la huelga de la clase obrera para poder ganar, y de hecho arrancaron 6% de aumentación del salario. C'est un contexte important parce que ça ouvre plusieurs dizaines de grèves dans les autres secteurs, chez les énergéticiens, dans la pétrochimie, dans le médicament comme les entreprises Sanofi. Et en fait, c'est des grèves qui, notamment chez les énergéticiens, sont aussi victorieuses, qui à tout moment, y compris chez les réformistes, posent toujours la nécessité de faire grève, et ils sont obligés de s'adapter à ça. C'est dans ce contexte qu'arrive la bataille de 2023. Y es importante porque esa huelga también hizo un fenómeno de contagión hacia otros sectores de la petroquimia, de los sectores que hacen las medicaciones de la farmacéutica, y que también en el sector de la energía, que también ganó aumentos de salarios, y es en ese contexto que empezó la lucha por la jubilación en 2023. Au début de l'année 2023, le gouvernement Macron annonce son projet de loi, qui est en fait un projet de repousser l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans pour l'ensemble des travailleurs. Cuando empezó el año, Macron anunció su proyecto de reforma que quería hacer trabajar la población de más de 62 a 74 años.
alors que on subit une inflation historique sans précédent depuis des dizaines d'années, que les travailleurs ont du mal à finir les fins de mois, comme c'est le cas partout en Europe et donc forcément aussi en France, alors que les travailleurs ont vécu le Covid, ont été confinés ou alors exposés à des risques énormes pour continuer la production capitaliste. Cette annonce, elle est vécue comme un véritable crachat au visage à l'ensemble des travailleurs de France. Y ese ataque fue vivida de manera muy violenta para el conjunto de la clase obrera en Francia, porque es en un contexto de inflación que se nota también en toda Europa, donde es difícil llegar a fin de mes. Es un contexto que fue después del COVID, después de seguir trabajando, tener exposición al virus, solo para mantener la producción capitalista. Y bueno, por eso el ataque de Macron fue muy violenta para la clase obrera. Le mouvement démarre le 22 janvier 2022 avec une date où on a plus de 2 millions de personnes dans la rue partout en France. C'est un mouvement très particulier parce qu'il est très étendu dans toutes les villes de France, y compris des villes moyennes, des petites villes, où pour certaines on voit la moitié de la population, la moitié des travailleurs qui se retrouvent dans la rue pour lutter contre cette réforme en manifestation. Y ese movimiento empieza el 19 de enero de 2022. Con un movimiento muy enorme, muy de masa al principio y bueno, con pequeñas ciudades que se movilizaban mucho, etcétera, y con ciudades donde hay más de la mitad de la población que iba en una marcha. C'est un mouvement très travailleur, très ouvrier, avec des secteurs stratégiques comme les cheminots, les énergéticiens, les raffineurs, les éboueurs, mais aussi des mouvements, des secteurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir, comme les travailleurs de l'agroalimentaire, les services publics, des ingénieurs et des cadres. Y es un movimiento donde la clase obrera es protagonizado por la clase obrera con las refinerías, sectores estratégicos como las refinerías, los ferrocarriles, el sector de la energía, la recolección de basura, pero también otros sectores que no se habían visto en años, como el agroalimentario, los servicios públicos, pero también ingenieros y cuadros. Les manifestations, au fur et à mesure du mouvement, ont continué à grossir jusqu'à dépasser les grandes manifestations de 95. On a vu en début mars plus de 3 millions de personnes dans la rue. Un mouvement très prolétaire et aussi un mouvement très politique où se pose la question du travail, du sens du travail, de la pénibilité au travail et aussi de comment bien gagner sa vie. Y las manifestaciones siguen siendo muy masivas, con cifras que van más allá de las movilizaciones del 95 en Francia y con más de 3 millones de personas en las calles, un movimiento muy proletario que puso al centro cuestiones muy políticas, cómo se organiza el trabajo, cómo vas a hacer para vivir bien en su trabajo, ganar su vida, que estaban muy habladas esas cuestiones en las manifestaciones. Au début, l'unité syndicale apparaît comme un atout, un avantage pour de nombreux travailleurs. Mais au fur et à mesure du mouvement, les travailleurs voient l'impasse en fait, des journées isolées, que l'intersyndicale appelle en permanence à mettre la pression sur le Parlement, sur l'Assemblée, sur le Sénat. Et là, ça, les travailleurs voient que ça manque profondément de radicalité. Y al inicio la unidad sindical de todas las confederaciones aparece como una conquista para los trabajadores, pero avanza el movimiento y se nota mucho más que los días aislados de huelga, que solo tienen para objetivo de poner presión en el Parlamento o en el Senado, no es radical, no es demasiado radical para poder ganar. La France Insoumise, donc le parti réformiste qui revendique beaucoup Podemos en France, appelle à suivre l'intersyndicale tout le temps et à faire la guérilla parlementaire, ce qui est aussi un échec. Y la France Insoumise, que reivindica mucho la experiencia de Podemos, también llama a los mismos días que la intersindical y de hacer también una guerrilla en el Parlamento que también nos llevó al fracaso. Et beaucoup de travailleurs qui ont vu la radicalité des Gilets jaunes, qui ont vécu aussi pendant toutes ces années de grève,
voient la nécessité de se radicaliser eux-mêmes, commencent à brûler des poupées à l'effigie des membres du gouvernement dans la rue et interpeller la direction syndicale sur le fait de tout envahir, de tout dépasser et de tout bloquer. Y muchos trabajadores que habían visto la radicalidad del movimiento de los chalecos amarillos en la calle intentan llamar a más que lo que llamaban las direcciones sindicales con días aisladas, a quemar figuras del gobierno y bueno, de quemarlas, muñecos de Macron, y a llamar a otra cosa que lo que llamaban las direcciones sindicales. Cette impasse stratégique, elle s'est beaucoup vue pendant le passage en force du gouvernement avec l'article dit 49.3, qui est un des articles de la Constitution qui permet au gouvernement de passer la loi sans faire voter l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, alors que les directions syndicales nous disaient qu'il fallait toujours regarder ce qui se passait à l'Assemblée, mettre la pression à l'Assemblée, au Sénat, là, il fallait absolument regarder ailleurs. Calle sin salida estratégica, no sé, callejón estratégico de la estrategia de las direcciones sindicales se vio en el momento del 49.3, que es una manera antidemocrática que usó el gobierno Macron para pasar su ley, porque después de haber dicho por meses que se tenía que mirar lo que pasaba en el Parlamento, en ese momento las direcciones sindicales miraron a otro lugar. À ce moment-là, la jeunesse rentre massivement dans la bataille, soulevée par la colère, l'autoritarisme du gouvernement, par l'usage du 49.3, l'aspect antidémocratique de la Ve République. Et il y a énormément de manifestations sauvages, de manifestations de nuit, où il y a énormément de colère, de politisation de la jeunesse, et aussi énormément de jeunesse qui se rend sur les piquets de grève, soutenir particulièrement le secteur des éboueurs à Paris. Y en ese momento la juventud entra masivamente en el movimiento porque le puso mucha rabia el autoritarismo del gobierno, el antidemocratismo de la Quinta República, y hay manifestaciones salvajes que surgen espontáneamente en muchas ciudades como París, Lyon, Rennes, y también hay un fenómeno de una juventud que va a los piquetes de huelga para sostener, sobre todo en París, la gente que recolecta las basuras. Le gouvernement répond par la matraque, il envoie à la police mais des milliers de jeunes en garde à vue sous prétexte qu'ils avaient manifesté illégalement, et aussi réquisitionne des centaines de travailleurs dans le secteur des raffineries et des éboueurs. Y el gobierno contesta con más represión, poniendo miles de jóvenes en la cárcel y requisicionando los recolectores de basura y las refinerías. Face à ça, j'ai parlé des directions syndicales, de la France insoumise, mais je ne peux pas finir ce point sans discuter de la politique de lutte ouvrière et du nouveau parti anticapitaliste qui font partie des organisations d'extrême gauche avec Révolution Permanente en France. Hablé de las políticas de las direcciones sindicales de la France Insoumise, pero no puedo no mencionar las políticas del resto de la izquierda en Francia, que son Lutte Ouvrière y el NPA. Le NPA s'est contenté d'appeler à unifier notre camp à travers Olivier Besancenot ou d'autres porte-paroles, dire il faut faire l'unité de la base au sommet, au lieu d'accélérer en fait l'expérience des travailleurs face à la trahison des directions syndicales. Ça a beaucoup renforcé les directions syndicales. Au final, ça les a renforcés dans le fait de suivre les directions syndicales dans le mur. El NPA solo llamó a la unificación de nuestro campo social, llamando a unificar de la base al a la cima nuestro campo, y eso no aceleró la experiencia de un sector de los trabajadores con las direcciones sindicales y su estrategia de la derrota, pero sino le dio fuerza a las direcciones sindicales. Lutte ouvrière, de son côté, refuse en fait de critiquer les directions syndicales et elle s'est contentée d'avoir une politique propagandiste. Y de su lado, Lutte Ouvrière, Lucha Obrera, solo no mencionó las direcciones sindicales y se contentó de hacer una política propagandista. Pour finir, je vais parler de notre intervention avec Révolution Permanente dans ce mouvement.
Para terminar, voy a hablar de lo que hicimos con Révolution Permanente en el movimiento. Nous sommes intervenus dans ce mouvement avec la détermination de construire une alternative aux directions syndicales pour permettre au mouvement de déployer toute sa force de paralyser le capitalisme en France par la grève. Intervenimos en ese movimiento con mucha determinación para construir una alternativa a las políticas de las direcciones sindicales para poder ir más allá de su política para paralizar el país y paralizar el capitalismo francés por el método de la huelga. On a commencé par signer une tribune qui est parue dans un des journaux les plus principaux, un journal principal en France. Une tribune qui a récolté plus de 300 signataires, des syndicalistes, des travailleurs, des jeunes, aussi des figures importantes de la culture. Y empezamos a impulsar una tribuna de la Red para la Huelga General. Es así que empezó la red el 28 de enero, que era firmada para más de 300 sindicalistas con sectores estratégicos de nuestra clase, pero también figuras intelectuales, artistas y militantes jóvenes antiracistas. Dans cette tribune, on disait qu'il fallait absolument généraliser la grève, la rendre reconductible et aussi renforcer la nécessité de parler à l'ensemble de notre classe en utilisant des mots d'ordre qui sont différents de l'intersyndicale qui voulait rester sur l'âge légal de 64 ans et ne parler de rien d'autre. Y en esa tribuna llamamos a la necesidad de generalizar la huelga y que sea reconductible, que sigue, y de ir más allá de las demandas que solo ponía las direcciones sindicales, que era solo en contra de la reforma, pero para hablar a toda nuestra clase hablamos de otras demandas. Cette tribune est apparue au tout début du mouvement, à la fin du mois de janvier, et elle disait ceci: pour élargir et généraliser la grève, il faut élargir les mots d'ordre, c'est-à-dire parler de la retraite, exiger la retraite à 60 ans sans condition d'annuité pour permettre aux travailleurs immigrés de s'impliquer dans la bataille, de se sentir impliqués, et aussi élargir les mots d'ordre sur la question des salaires, de dire qu'il fallait augmenter des salaires dans une période d'inflation où en fait énormément de travailleurs avaient du mal à finir les fins de mois. On ne pouvait pas ne pas parler des salaires et de l'indexation des salaires sur l'inflation. Y lo que decía esa tribuna era así: para generalizar la huelga hay que ir más allá de lo que dicen las direcciones sindicales y llamar a la jubilación a los 70 años, 60, perdón. Sin condición de años que trabajabas, para poder incluir también en la lucha a los trabajadores inmigrantes, y la aumentación e indexación de los salarios sobre la inflación, porque para nosotros en un contexto de inflación muy importante no se podía evitar ese tema. Le réseau pour la grève générale, en réunissant énormément de travailleurs issus de l'avant-garde en grève, que sont les raffineurs, les travailleurs de la pétrochimie, les éboueurs, les cheminots, les travailleurs de l'aéroport de Roissy, en fait, sont apparus comme la seule alternative à l'intersyndicale, même si la taille ne suffisait pas et que voilà, ça a été insuffisant en termes de nombre. Aujourd'hui, c'était la seule alternative à l'intersyndicale. Y la Red por la Huelga General, por su composición obrera de sectores en huelga y estratégicos como los aeropuertos, refinería, sectores de los transportes y otros sectores, fue la única política alternativa a las direcciones sindicales, y aunque fue pequeño por tamaño, fue la única política alternativa que existió en Francia. Et une des principales démonstrations, une des principales actions qu'a eu le réseau pour la grève générale, c'est de construire ce qu'on appelle des comités d'action partout en France. Y la principal política de la red fue de construir comités de acción en toda Francia. Des comités d'action qui avaient en fait pour perspective d'être des réelles alternatives à la politique de l'intersyndicale et qui regroupaient l'avant-garde de tous les militants et de tous les secteurs en grève. Y esos comités tenían para objetivo de tener otra política que la de las direcciones sindicales y que reunía toda la vanguardia de huelguistas, militantes que querían construir la huelga. Après le 49-3, je l'ai dit, il y a eu un saut dans la crise politique, il y a eu un saut dans l'investissement de la jeunesse, mais il y a eu aussi un saut dans la grève.
Et il y a 2 de nos camarades qui ont joué des grands rôles dans ce saut dans la grève, qui est les camarades comme Clément qui travaille dans le Technicentre de Châtillon, qui est l'un des plus grands centres de maintenance des TGV en France. Y bueno, después del 49-3 fue un salto en la crisis política, pero también un salto en la huelga, y tenemos 2 compañeros que jugaron un rol importante en esos saltos de la lucha. El primero es Clément, que trabaja en los sectores de los transportes en un Tecnicentro, que es el más grande de Europa, donde cuidan a los trenes. Mantenimiento de los trenes. Donc, c'est une grève très radicale et le réseau pour la grève générale a tenté d'en faire un exemple. Y fue una huelga salvaje, muy radical, y la red intentó hacer de esa huelga un ejemplo. Et le deuxième saut dans la grève très important, c'est nos camarades de la raffinerie de Normandie. C'est la raffinerie la plus importante de France. Et après l'usage de 49.3, ils ont décidé d'arrêter l'ensemble de la raffinerie et de plus sortir une goutte de produit. Y el segundo compañero es el que trabaja en la refinería de Normandía, que es la refinería más grande de Francia, y que después el anuncio del 49-3 decidieron parar totalmente las instalaciones y no salió una gota de petróleo después de eso. Après après l'arrêt de la raffinerie de Normandie, il faut réaliser qu'il y avait plus de 40% des vols dans le plus gros aéroport de France, qui est Roissy, qui commençait à être annulés. Hay que ver que después de ese anuncio, más de lo 40% de los vuelos del aeropuerto de París fueron cancelados. Et le gouvernement en France a décidé d'envoyer les forces de l'ordre, la police, réquisitionner les raffineurs. Y el gobierno decidió mandar la policía, reprimir los rafineros. Avec le comité du réseau pour la grève générale en région parisienne, on a décidé d'affréter plusieurs bus avec dedans des jeunes, des secteurs, des travailleurs des secteurs qui étaient mobilisés pendant la grève, mais aussi des figures du monde culturel en France, que sont l'actrice par exemple Adèle Haenel, qui est une figure du mouvement féminisme dans le cinéma, Medine, qui est l'un des plus grands rappeurs de France, et aussi Frédéric Lordon, qui est un intellectuel très important à gauche en France. Y con la Red por la Huelga General decidimos ir desde París con buses que reunían cientos de jóvenes, de militantes, de huelguistas para defender la refinería enfrente de la policía, y habían jóvenes militantes, pero también Adèle Haenel, que es una actriz muy conocida del movimiento feminista, que es importante, Medine, que es un rapero muy conocido en Francia, y Frédéric Lordon, que es un intelectual también reconocido. Et avec une partie du secteur des travailleurs en grève du Havre, que sont une partie des dockers, une partie des raffineurs et le comité d'action pour la grève générale, on a tellement mis la pression sur la police qu'en fait on a récupéré le piquet et on a envoyé les flics là où ils devraient être, hors de nos usines. Y después con la ayuda también de esos buses de París, pero también con los trabajadores de la ciudad misma de la refinería, que es Le Havre, trabajadores del puerto, trabajadores de la refinería, y conseguimos sacar la policía del piquete, a recuperar el piquete y mandar a la policía donde se tenía que estar, afuera de nuestras fábricas. Tout le monde déteste la police. 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 C'est la chanson la plus connue des révolutionnaires en France. Es la canción más conocida de los revolucionarios en Francia. L'action sur la raffinerie de Normandie, ça a été la démonstration que tout ce que faisait l'intersyndicale, cette volonté d'apaisement, de ne jamais se rendre sur les piquets,
de ne jamais avoir une politique de défendre la répression des jeunes, que ce soit dans le mouvement sur les retraites, mais aussi dans le mouvement écolo. On a vu des jeunes à Sainte-Soline se faire gazer, se faire taper par la police. Un jeune a fini même dans le coma. Tu vas finir ta phrase? Ouais. Et aussi, aucune politique contre les réquisitions des travailleurs montre à quel point l'intersyndicale avait jamais eu la volonté de gagner, jamais une détermination pour faire plier le gouvernement par la grève. Y esa acción fue una demostración a pequeña escala frente ante a la política de negar la represión de las direcciones sindicales, que sea de los jóvenes, pero también del movimiento ecologista, donde en Sainte-Soline tuvo un joven que terminó en coma por haber manifestado, pero también de no ir en los piquetes, de contener la lucha, de no hablar de las requisiciones que había en las refinerías, etc. Esa acción permitió mostrar que había una alternativa y demostró también que la intersindical no quería ir hasta el final de las posibilidades del movimiento. Pour nous, les comités d'action, c'est la tâche principale à laquelle les révolutionnaires auraient dû se consacrer et devront se consacrer demain dans les futurs combats. Para nosotros, los comités de acción es la tarea principal en cual cada revolucionario se tenía que meter en esa lucha, pero también en los próximos que vendrán. La révolte des quartiers populaires provoquée par l'assassinat de Naël, un jeune homme racisé de 17 ans, tué par la police, a montré que la colère est profonde dans tous les quartiers populaires de France. Ils se sont révoltés et le Réseau pour la grève générale a publié un communiqué pour soutenir cette révolte et pour condamner l'assassinat de Naël. La revuelta que tuvo después del asesinato del joven Nael, que es Algerio, que mató la policía cuando tenía 17 años, demostró la rabia que existe en los barrios populares, y nosotros desde la Red para la Huelga General nos posicionamos en favor de esa revuelta y para la justicia y verdad para Nael. Avec cette stratégie, Révolution Permanente est apparue aujourd'hui comme la troisième force à l'extrême gauche en France, et le succès de l'université d'été nous montre la volonté pour une partie de l'avant-garde ouvrière de la jeunesse qu'il y a une possibilité de construire une voie pour le trotskisme en France, avec comme tension principale l'intervention de la lutte des classes et la centralité de la classe ouvrière. Con ese movimiento y esa estrategia, Revolución Permanente apareció como la tercera fuerza del trotskismo francés, y el suceso de la Universidad de Verano, donde fuimos 750, nos demuestra la voluntad de una parte de la juventud y de la clase obrera de ir más allá de lo que ya existe en Francia, y nuestra tensión principal es construir una izquierda que tiene como tensión principal, de intervenir en la lucha de clase. Et pour finir, nous sommes convaincus de cette stratégie. C'est pour ça qu'on se met au service de ces stratégies à chaque mouvement. Nous, et moi, je suis très bien placé en tant que raffineur pour le savoir, la classe ouvrière est la seule qui a en sa main la capacité, la force matérielle de faire plier le capitalisme et de tous nous débarrasser de tout ce qui nous opprime. Ils n'ont pas compris. Y para terminar, yo hablo desde mi posición, que ya sé muy bien que soy rafinero, que solo la clase obrera tiene el poder para terminar con el capitalismo y con ese sistema que nos oprime. Hola camaradas, bueno, va a ser un poco más fácil porque no hace falta traducción. Mi nombre es Loli Laura, para los que no me conocen, soy trabajadora ferroviaria, delegada sindical y militante también de Revolución Permanente. Bueno, antes que nada me sumo a los saludos y al agradecimiento del conjunto de los compañeros de la FT por la invitación, por habernos invitado a la Escuela de Verano. Es un orgullo para nosotros estar aquí, poder compartir con ustedes estos días en la escuela, los debates, los intercambios.
Bueno, para tratar habíamos pensado un poco en dos partes la intervención, tratar de contar un poquito brevemente, porque ya sé que nos tenemos que ir a comer, si no Diego me va a retar. No, pero sí, para tratar de ser breve, pero tratar de comentar un poquito, porque todo lo que comentó Adri, digamos, en el último tiempo de toda nuestra intervención en la lucha de clases, tiene una historia, digamos, es la punta del iceberg, pero que, digamos, tiene una comprensión si lo entendemos desde todas las batallas y las peleas que nosotros fuimos dando hace ya años en Francia para construir una organización revolucionaria. Nosotros, para los que seguramente muchos ya saben, pero pasamos más de 10 años dando peleas políticas dentro del nuevo partido anticapitalista como una fracción dentro de esa organización, dando una pelea por un lado contra la liquidación del trotskismo de la dirección mayoritaria dentro del nuevo partido anticapitalista, que fue la que lo impulsó y que lo creó como partido amplio, y por otro lado también dando pelea dentro de esa organización por la centralidad de la clase obrera y por construir una organización que tuviese como centro de gravedad la intervención en la lucha de clases y no la búsqueda permanente de alianzas con el reformismo, con distintos sectores del reformismo en Francia. En el 2021, ya por ahí saben también, muchísimos de ustedes nos expulsaron del NPA justamente por haber dado esta batalla sin cuartel durante muchos y muchos años, y en un momento en que la antigua mayoría estaba intentando hacer un giro para irse cada vez más hacia una lógica de alianzas permanentes con las organizaciones reformistas y en particular la dirigida por Jean-Luc Mélenchon, que es la France Insoumise, la Francia insumisa, que seguramente conocen, que reivindica de hecho mucho a Podemos acá en Francia, ¿no? Acá en el Estado español, o sea, en Francia esta corriente del reformismo se reivindica y se referencia mucho en la experiencia de Podemos. Nosotros frente a esta deriva, frente a esta debacle del nuevo partido anticapitalista y de su dirección mayoritaria, intentamos plantear otra perspectiva, proponer otra perspectiva basada en parte en la confianza y en todas estas nuevas generaciones de jóvenes, de trabajadores que, como comentaba Adri, estuvieron haciendo una experiencia no solo en este último hecho de la lucha de clases muy importante, que fue la reforma jubilatoria contra la huelga contra la reforma jubilatoria de Macron, pero sino también desde el 2016, que fueron dando toda una serie de peleas y de batallas y que venían, digamos, en un sentido haciendo la experiencia en la lucha de clases, pero también haciendo una experiencia con, por ejemplo, el Partido Socialista en el gobierno, en 2016 la reforma laboral que comentábamos del gobierno de Hollande, y también en un sentido empezando a ver los límites también del reformismo. Y en ese momento, digamos, dentro del NPA se estaban enfrentando, digamos, dos grandes proyectos. Por un lado, el proyecto de la antigua mayoría, como yo comentaba, de ir haciendo alianzas cada vez más políticas, electorales con el reformismo. Y por otro lado, nuestra apuesta de los compañeros de Revolución Permanente, en ese momento todavía estábamos en el NPA, pero de presentar en la campaña presidencial del 2022 una candidatura como la de Anas Kazib, que es un compañero nuestro, que es un joven obrero ferroviario, inmigrante, hijo de inmigrantes, marroquí, y que es parte, digamos, que expresaba para nosotros esta nueva generación obrera, de jóvenes trabajadores que estaban haciendo esa experiencia en la lucha de clases y que su candidatura a las elecciones presidenciales podía expresar en el terreno político toda esa experiencia acumulada de todos esos sectores de la vanguardia que venían haciendo todo ese ejercicio, digamos, en la lucha de clases. Bueno, como comentamos, esa candidatura, esa campaña nosotros la llevamos hasta el final porque nos echaron, incluso nosotros tuvimos la política dentro del NPA de dirigirnos hacia las corrientes que se reivindican de izquierda dentro del NPA, o sea, de corrientes que se reivindican revolucionarias y que dicen combatir la política de la mayoría, proponiéndoles en común defender la candidatura de Anas, como por ejemplo L'Étincelle, que es lo que se llama la fracción de Lo, o incluso Anticapitalismo y Revolución, que es parte de lo que se llama la izquierda del NPA, ¿no? Les propusimos llevar adelante esas peleas en común, ellos se negaron y terminaron apoyando incluso la candidatura de Philippe Poutou, que es la candidatura de la antigua mayoría, que era la expresión en ese momento del giro hacia
hacia más alianza con el reformismo y con el partido de Jean-Luc Mélenchon. Nosotros esa candidatura de Anas, como decía, la llevamos hasta el final. Incluso no solo como figura a Anas, sino también dentro de su campaña, tratando de poner sobre la mesa, por ejemplo, como portavoz incluso de la campaña, una compañera como Saya, que es una compañera que es una joven activista LGTB, inmigrante y exiliada rusa, que fue parte de los portavoces de la campaña junto con otros jóvenes y trabajadores de distintos sectores. Y en ese sentido, digamos, el objetivo de esa campaña era expresar en el terreno político, como yo decía, una alternativa obrera y revolucionaria a, por un lado, evidentemente, el macronismo, pero también la extrema derecha de Marine Le Pen, que es un sector que está generando incluso por desesperación y demás, también ilusiones en algunos sectores de la clase trabajadora. Y evidentemente también como alternativa a variantes reformistas tipo Jean-Luc Mélenchon, como yo comentaba. En ese sentido, digamos, nuestra pelea desde Revolución Permanente tiene varios ejes, digamos. Por un lado, en parte lo que comentaba Adri sobre toda la última experiencia, toda la tentativa incluso que hicimos de poner en pie la red por la huelga general, es decir, de cómo los revolucionarios podemos jugar un rol para reagrupar a los sectores de la vanguardia, crear instituciones donde la vanguardia pueda organizarse, discutir e intentar construir una alternativa a la burocracia sindical, incluso que se mantenga más allá de cada lucha, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar incluso con la red de la huelga general, que no se disipe y no se fume, digamos, después de la pelea de las jubilaciones, sino que intente seguir dando peleas, como comentaba Adri, por ejemplo, cuando fue la revuelta de los barrios populares, la red por la huelga general tomó posición sobre esas revueltas, no dijo, no es mi problema porque no es la huelga de las jubilaciones, sino que tomó posición, sí, tomamos nuestra responsabilidad, digamos, de tener una posición cuando la burocracia sindical estaba dejando que los jóvenes de los barrios los reprima la policía, los ponga en cárcel a 15 años, hay pibes de 15 años que terminaron presos con penas de prisión ferme, digamos, efectivas, ¿no? Efectivas, de un año de prisión, por ejemplo, por haber robado un queso en un supermercado durante las revueltas. Digo, un nivel increíble. Y en ese marco la idea es que la red por la huelga general pueda seguir interviniendo en la realidad, en la escena política, no solo para definir, digamos, las reivindicaciones o las demandas en función de las condiciones de trabajo, los salarios, los problemas, digamos, de la clase trabajadora en sí mismo, sino que trate de ligarse y de aportar respuesta también al conjunto de los fenómenos políticos que hay y ver cómo ir generando alianzas justamente para ir más allá, a la vez tratando de llevar evidentemente todos los fenómenos de la lucha de clases lo más lejos posible, ¿no? Y por otro lado, digamos, eso es uno de los elementos que son muy importantes en nuestra intervención y que es una de las grandes peleas que creemos los revolucionarios tenemos que dar, bueno, en Francia y más en general, pero también, digamos, plantear la cuestión de que nosotros luchamos porque eso no quede solo en la lucha, digamos, ¿no? Porque, bueno, lucha de clases en Francia no nos falta, como se habrán dado cuenta, pero que eso no es suficiente y que nosotros la clave es ver cómo nosotros también damos una pelea para que se consolide la construcción de una organización revolucionaria en Francia que se proponga, digamos, fusionar con los mejores elementos de la vanguardia de trabajadores, de la juventud, de los distintos movimientos también, de los movimientos ecologistas, feministas, LGTB, etcétera, que existen y que son reales, y que ver cómo nosotros la pelea que damos también va en ese sentido. Hoy nuestra organización en Francia cuenta con varios cientos de jóvenes, de activistas incluso que vienen del movimiento feminista, LGTB, pero también con cientos de trabajadores de distintos sectores importantes como los trabajadores de transportes, como los refineros, como los petroleros, trabajadores del aeropuerto, de la industria, de diferentes sectores de la industria, de la salud, trabajadores de la educación, y eso para nosotros es muy importante en el sentido de lo que yo decía, de no quedarse solo en ver cómo luchamos, mejor incluso cada vez, sacando lecciones, pero cómo empezamos a organizarnos y a intervenir en los distintos
procesos, digamos, de la lucha de clases, no solo con la idea de luchar por aspectos parciales, sino de ver cómo llevar toda esa energía hacia triunfar realmente y no que se pierda y que se vuelva hacia atrás cada vez que se termina cada lucha. Y para terminar, y listo, y espero que no haber destrozado el tiempo, pero en ese sentido y en ese camino nosotros tuvimos nuestro congreso, después de haber sido expulsados del NPA, tuvimos nuestro congreso de fundación en diciembre del 2022, y luego de eso nos vino directo, se nos cayó la reforma jubilatoria y la huelga contra la reforma de las jubilaciones en la cabeza, y esa intervención, digamos, audaz en la lucha de clases nos permitió también pegar un salto muy importante, no solo haciendo, como dijo Adri, una universidad de verano ahora hace pocos días con 750 compañeros de diferentes sectores, e incluso con muchos invitados, por ejemplo, de distintos sectores de la intelectualidad en Francia, de intelectuales de izquierda, activistas del movimiento antirracista, bueno, de jóvenes, de trabajadores de distintos sectores, nos permitió, digamos, eso, o sea, pegar un salto, porque incluso comparado, por ejemplo, la Universidad de Verano del año pasado éramos solo 450 y este año somos 750, o sea que para que se den una idea, digamos, ¿no? del salto que pegamos, pero también que eso nos sirve, digamos, para empezar a pelear, digamos, por una perspectiva revolucionaria, como decía Adri, siendo una voz real y una alternativa no solo al conjunto de las otras organizaciones de la extrema izquierda, sino incluso al reformismo, que digamos que la disputa hoy por hoy está cómo vamos a hacer una alternativa frente a eso. Bueno, y para terminar, más allá de, digamos, para mí lo interesante, incluso podemos seguir discutiendo porque vamos a tener que ir a comer, pero para seguir discutiendo después, que lo interesante no es solo contar nuestra experiencia, no solo decir lo que nosotros hicimos o que eso, pero sobre todo a nosotros nos interesa ver cómo podemos intercambiar y conocer también la experiencia acá de la CRT en el Estado español, y de ver cómo nosotros en realidad, si uno ve la RP, o sea, Revolución Permanente hace unos poquitos años, éramos muy poquitos, o sea que digamos que muchas veces a contracorriente, ir dando peleas, o sea, lucha política contra el centrismo, contra el reformismo, contra incluso las mediaciones, como acá, por ejemplo, Podemos, que a veces es mucho a contracorriente, pero eso sumado a una corriente que mantenga una claridad estratégica y que intente intervenir en los fenómenos en forma audaz, en los fenómenos de la lucha de clases, se puede pelear por construir un partido revolucionario, y que esa es digamos, la principal lección que nosotros queremos traer en todo caso desde Francia, y ver cómo eso lo podemos aportar a la reflexión de la escuela con ustedes estos días. Me han dicho que me ponga aquí con Sí. los técnicos. Buenas noches, camaradas. Le tomo el micrófono a José, que ha perdido la voz, como habéis comprobado. Voy a hacer un cierre brevísimo, que se nos ha hecho aquí de noche, escuchando a los camaradas y con todo el gusto. Pero bueno, primero quería agradecerles, por supuesto, ha sido un orgullo escuchar esta mesa internacionalista. Y yo quería simplemente recordarnos por qué es tan importante para nosotras y está en nuestro ADN el internacionalismo. Porque, como decía antes Elías en la charla, el socialismo no se puede construir en un solo barrio, ni en un solo país, y menos, cada vez menos, ni aunque vengan las tormentas que estoy escuchando, en este capitalismo cada vez más global, en este mercado mundial, con fenómenos como la crisis climática, que es también global, fenómenos como la migración, estas cadenas de explotación, el extractivismo imperialista del que hablaban algunas camaradas, los conflictos bélicos también internacionales que están hoy muy a la orden del día. También este internacionalismo, porque enfrentamos, como habéis podido escuchar a los camaradas, fenómenos muy similares también en muchos casos. Este auge de la extrema derecha en distintas latitudes, también este neorreformismo que surge, ¿no?, a vender políticas de ataque a la clase trabajadora, descargar sobre nuestros hombros una y otra vez las crisis con un sellito progresista, ¿no? Eso también es un fenómeno internacional que ocurre en muchas latitudes. Y también porque la lucha de clases es internacional y nosotros y nosotras vibramos con cada fenómeno de la lucha de clases en cada rincón del planeta, lo apoyamos, lo escuchamos y vibramos con él. Y
sobre todo somos internacionalistas porque somos conscientes de que no podemos derrotar este sistema de miseria, por no decir otra cosa, sin una organización internacional. Y por esto también tenemos la tarea, desde un Estado imperialista, con esta monarquía rancia imperialista que tenemos, con estas empresas del IBEX imperialistas que se nutren del expolio de otros países y todo el aparato que se asegura de que esto continúe así, todo el espectro político institucional, desde la extrema derecha hasta el neorreformismo también se aseguran de que esto continúe así, de que las fronteras continúen cerradas y que se asesine a migrantes en las fronteras o se les abandone en el mar. Bueno, desde un país como este, tenemos también la tarea, la obligación de poner nuestro granito de arena en construir, en poner en pie este partido junto a los compañeros y compañeras de la FT, el Partido por el Socialismo Mundial, para echar abajo este sistema depredador, apoyándonos en lo más avanzado de la lucha de clases, allá donde esté, para pelear por una sociedad libre, donde la humanidad nos emancipemos de toda opresión y de toda explotación, un sistema en el que se decidan las cosas democráticamente y desde abajo. Y vosotras os podéis imaginar que en un sistema así, donde las decisiones las tomemos la mayoría, la clase trabajadora, democráticamente desde abajo, podría haber desahucios y casas vacías. Podrían mercadearse con las vacunas mientras se abandona la muerte a millones de personas. Se podría tirar el 30% de la comida mientras muere millones de personas en el mundo de hambre porque no tienen que comer. Se abandonaría a personas en el Mediterráneo y se les cerraría las fronteras porque están huyendo de la miseria o de la guerra. No podemos imaginarnos eso, ¿verdad? Bueno, luchamos por una sociedad en la que desterremos todo eso del planeta, en la que sustituyamos las guerras de rapiña y el imperialismo por la solidaridad entre los pueblos. Peleamos por una vida que merezca la pena ser vivida y a esto le llamamos el comunismo. Por eso es por lo que peleamos, camaradas, compañeras y amigas. Y os quiero invitar a todas a empezar el curso con toda la fuerza del mundo y a militar con muchísima fuerza, pero también a todas aquellas que todavía no os habéis sumado, a que deis un paso adelante y os suméis a militar con nosotras en la CRT. Como decía Trotsky, a llevar sobre vuestros hombros una partícula del destino de la humanidad, que es una tarea complicada, pero ¿qué merece más la pena en esta vida y en este mundo que dedicar la vida a eso, ¿no? A pelear por un mundo que merezca la pena y una vida que merezca la pena ser vivida. Así que os animo a todas y a todos a ello. Y ahora, de nuevo y con más fuerza que nunca, ¡que viva la Cuarta y que viva la fracción trotskista Cuarta Internacional! ¿Por qué no saludáis a los coreanos que acaban de llegar? Yo no puedo. Espera. Saludalo. Choli, vos. No puedo. Sí. Camaradas, un breve saludo porque han llegado, un poco tarde, pero han llegado los compañeros de March to Socialism de Corea del Sur. Un fuerte saludo internacionalista.